Plastic is classified as one of the most contaminating elements in the world. It is extremely persistent and versatile material. A material uses many types of products as food, packaging, drinks, toys, electronic devices, clothing, and among others. Nowadays, many projects that look to control the use of plastic to reduce its use. The methods are the method used are is recycling, reduce plastic provision, and alternative new materials used in products design. Bueno, el plástico ha sido catalogado como uno de los elementos más contaminantes a nivel mundial. Tanto así que la ONU ha advertido sobre que se necesita una acción mundial rápida para poder mitigar así sea un poquito esta problemática. En la actualidad se han implementado diversas campañas, como por ejemplo la prohibición del plástico un solo uso o pues, incentivaciones pues, a seguir reciclando y reutilizando. Una de las soluciones podría ser que con el plástico de tipo PET se pueden llegar a hacer desde envases de alimentos hasta prendas de vestir y dispositivos electrónicos y pues como dije, darle un poquito una solución a este gran problema. Debido al acelerado aumento del consumo de plástico que hemos adoptado los seres humanos en nuestro día a día, este se ha categorizado como uno de los principales contaminantes a nivel global. Debido a dicha problemática, nuestro proyecto busca el aporte de reciclaje desde espacios reducidos como lo es el Colegio Anglo-Español. Con ello vamos a hallar un proceso de reutilización y de separado de botellas de tipo PET. Posterior a esto, se pretende llevarlo a una transformación de tela para un aporte a la economía circular y así poder mirar la efectividad del reciclaje en espacios reducidos. Lo que nosotros queríamos lograr con este proyecto era la elaboración de lineamientos para la correcta clasificación y separación de las botellas. Identificar cuál es el tipo de botellas de plástico presente en las botellas que consume el Colegio Anglo-Español y establecer las cantidades del punto de equilibrio a la hora de transformar plástico a tela. Bueno, la hipótesis. La reutilización de plástico en un lugar reducido como lo que es el Colegio Anglo-Español en realidad hace un aporte significativo a la economía circular. Es decir, en un lugar como este colegio, reciclar en realidad sí vale la pena o en realidad sí ayuda a la economía. A pesar de que con las botellas recicladas se ha podido producir varios productos en la industria textil, esto ya es muy limitado. Por lo que nosotros vamos a explorar o mirar cómo producir tela a partir de plástico reciclado para una mejor producción textil sostenible desde una economía circular. Bueno, primero que todo, pues ya pues algunos de nosotros sabemos que desde el plástico se pueden generar filamentos, fibra corta, larga, no tejida, tejida, etcétera. Pero en este momento lo que nos debe importar es la problemática ambiental que está sufriendo el mundo por culpa de la contaminación del plástico, el plástico que damos mal reciclado, las resinas que no utilizamos y demás. ¿Qué es lo que pasa? Todos estos elementos que quedan mal reciclados o sí, de mal uso se van por lo regular a países asiáticos. ¿Qué pasa allí? Nos lo devuelven como fibra o como tela, sabiendo que acá en Colombia podríamos hacer esto, pero al parecer pues a nadie le importa qué pase con el mundo, pues con el plástico y con el mundo textil, porque ni siquiera sería una inversión de alto costo, sino pues de un bajo costo y en aproximadamente 10 años podríamos tener un crecimiento exponencial y crear un clúster textil que podría ir de la mano con la industria pues que ya existe. Es más, tanto en un futuro podríamos llegar a que ni siquiera se tenga que comprar elementos para salvar el mar, ya que allí estaríamos comprando pues elementos que van desde las cosas mal recicladas a que se conviertan en una prenda de ropa o un dispositivo electrónico. Extracción. Como todos sabemos, la mayoría de cosas que utilizamos habitualmente vienen del plástico. ¿Y el plástico cómo se extrae? Principalmente el plástico, por su totalidad, casi siempre está hecho de petróleo. ¿Y cómo se extrae el petróleo? El petróleo primeramente se hace un estudio topográfico en el lugar donde mayormente
haya esa cantidad, de ahí se hace un agujero profundo con esas máquinas, colocándoles tubos de acero para que la superficie y sea mucho más firme y sea mucho más fácil la extracción de este. Listo, ¿cómo se llega al hilo? Algo tan habitual como las botellas, y no le damos mucha importancia, estas son de las mayores contaminantes, como anteriormente dijo mi compañero Rego. Y este tipo de proyectos se viene haciendo hace muchos años en los países asiáticos, o digamos China, o también, por decirlo, Estados Unidos, porque como son países con una mayor cantidad de población y con una mayor cantidad de desechos, les viene mejor hacer este tipo de productos. Pero una problemática que también que vemos en esto es el pensar de las personas al comprar estos tipos de productos, que de pronto no, que viene el reciclaje, entonces va a ser de mala calidad, o que de pronto es muy costosa, o que a la hora del contacto con la piel va a ser muy incómoda. Pero bueno, ya yendo más a la creación del propio hilo, primeramente las empresas recolectan toda la cantidad de botellas que se les sea posible, de ahí pasan a la trituradora, donde ahí se les convierten unos pedazos muy pequeños, pero siguen siendo muy duros, pasando ya a por decirlo, a un horno con aire caliente, donde se le quita en su totalidad toda la humedad que este trae. Y ahí pasa un tipo de tornillo sin fin, el cual los funde y los pasa por decirlo así, por unos coladores, los cuales dentro tienen moléculas de metal, las cuales ayudan a su proceso y que sea aún más puro los filamentos. De ahí unas máquinas ya se estiran, los cuales miran la calidad de este, si se rompen, pasan otras por el mismo proceso y los que no, pasan por una máquina que se llama la tejedora, las cuales cogen con todos los filamentos y los unen en un solo hilo para que sea así más grueso y de mejor calidad. Pero al estar en ese punto queda como un tipo de hilo dental muy duro y no como al contacto, digamos, con la piel o una prenda. Entonces pasan a otra máquina a la cual le hace un cambio molecular por medio de movimientos y calor, pasan un tipo como un tipo de lana, por decirlo así. Un tipo de lana ya se pasa donde los científicos que le cuentan cada fibra que tienen, que sean las correspondientes para ya comenzar su comercio. Bueno, para llevar a cabo este experimento, nosotros comenzamos socializando con la comunidad estudiantil y la planta de docentes la concientización del reciclaje de plástico, específicamente en las botellas, para que fueran depositadas en dos canecas verdes que teníamos situadas, una al costado de la cafetería y otra al lado de la oficina de psicopedagogía. Para llevar a cabo esta campaña, lo que hicimos fue pasar salón por salón a informar sobre el reciclaje y sobre dónde debían depositar las botellas. Eh, para, para el proceso de separación, después de tener varias botellas en las canecas, lo que hicimos fue clasificar botella por botella según su tipo de plástico. Y para pasar al proceso de triturado es necesario que todas las botellas estén limpias, así que pasamos al proceso, pues limpiamos botella por botella. Para un proceso de trituración teníamos principalmente dos prototipos. Uno, como pueden ver, es el molino triturador. Este se basaba principalmente en la utilización de una picadora, que sería nuestro motor, que acá situaríamos las cuchillas. Empezamos con unas cuchillas de licuadora, pero el plástico era un material muy resistente y lo que hizo fue partirlas. Luego pasamos a unas cuchillas de acero y lo único que hizo al plástico fue unas pequeñas salpicaduras y no nos servía para un proceso de trituración. Bueno, nosotros después de realizar el experimento que dijo mi compañera, pues quisimos hacer algo un poco como más sencillo, a ver si era pues la clave. Entonces, ¿qué hicimos? Por medio de una tabla, una cuchilla de un bisturí, dos tuercas, seis arandelas, una botella de plástico de 2.5 litros y un pedazo de varilla, hicimos un proceso que es que a medida de que vamos jalando esto, bueno, va quedando así como lo ven acá, entonces queda como en filas más pequeñas para que sea como más fácil su trituración. Las variables lo que usamos, las variables son los tipos de plástico primeramente.
Los plásticos, el plástico puede estar hecho de diferentes tipos de materiales naturales, como lo que es el petróleo, normalmente, el gas natural, el carbón y el acero marino. Bueno, los principales tipos de plástico son el PET, que es más conocido como polietileno teraplantario, que en la recolecta alcanzamos 327 botellas en toda la recolecta. También está el PP, es conocido como el número uno en la tabla de entre los tipos de botellas. También está el PP, que alcanzamos a recolectar 9, que es el polipropilenos, y por su baja densidad es muy ligero y aparte tiene muy baja absorción de humedad, se pueden soldar. Y está el PS, bueno, se encuentra como el número 5 en la tabla de tipo de botellas, y el PS, que acabamos de recolectar 3, es el poliestileno, que también es comúnmente conocido como el tipo PET, pero no, acá donde nos citamos no es tan habitual, pero en otros países sí, y pues lo alcanzamos a recolectar 3, y es el número 6 en la tabla. Bueno, el manejo de las gráficas fue que cuando esa fue la recolección que nosotros tuvimos a lo largo de 5 semanas. En la primera semana, cuando colocamos, con mi compañera Vanessa, cuando colocamos las canecas y colocamos el aviso, apenas se llegaron a recolectar alrededor de 60 o 80 botellas. En la segunda semana, al ver que fueron tan pocas, decidimos hacer una campaña. Decidimos hacer una campaña pasando por todos los salones, diciéndoles que por favor todas las botellas que se les sea posibles las echen en las canecas que situamos en los lugares, y eso fue el crecimiento, pues un crecimiento gigantesco a la comparación de la primera semana, teniendo alrededor de casi de 200, un poco más de 200 botellas, y al final de la quinta semana tuvimos casi 400 botellas recolectadas. Bueno, nosotros tuvimos asesoramiento de varias empresas donde nos brindaron información de la producción textil a partir de botellas. Nos brindaron que para 1 metro de tela necesitamos 3 botellas, para un bolso se necesitan 83 botellas, para unas sandalias 47 botellas, para un neceser 17 botellas y para una camiseta 6 botellas. En total en el colegio recogimos 427 botellas en las 5 semanas de recolección. Y con esto podemos llegar a concluir, como lo pueden ver, podemos sacar 4 mantas, 27 metros de tela, 4 bolsos, 20 neceser, 57 camisas y 27 sandalias. Podemos concluir que se dio muy poco compromiso por parte de los estudiantes a la hora de reciclar las botellas, ya que en las canecas ponían basura y no botellas. Bueno, nosotros como pues en el proyecto nos planteamos pues como uno de los principales objetivos recolectar la mayor cantidad de botellas de tipo PET, y fue una de las cosas que se logró más pues mejor, ya que alcanzamos a recolectar el 95% del total de las botellas fue eso, y eso nos da un buen indicador para el proyecto. Bueno, también que creamos 2 prototipos de trituradoras, las cuales no cumplieron con todas nuestras expectativas y necesidades, y preferimos más bien contactar a una empresa externa que es profesional en eso. Y por último, con las botellas recolectadas durante nuestro proceso de experimentación, fueron suficientes para producir textiles y sí da un aporte a la economía circular reciclar acá en el colegio. Y por último queremos agradecerle a Diego Martínez, a Nadine y a César.